No. Ya. Sí, les pido que guarden el teléfono, por favor. Segunda vez que les digo, vamos a empezar la clase. Atrás también. Eloy, Martín y compañía, por favor. Que me presten atención. Yo tengo dos que apenas me funcionan. Ya. Vamos a retomar, chiquillos. Bueno, avisos importantes. El primero de todo, yo creo que. El primero y más importante de todos, chiquillos, que como se habrán dado cuenta la semana pasada, no estuve porque estaba enfermo. Y. Gabriel. Por ende, aquellos y aquellas que todavía no me entregan el crucigrama aquel que hace un tiempo les pedí hacer, tienen hasta este viernes para entregármelo, como plazo fatal. ¿Qué fatal? Porque tienen hasta este viernes como plazo fatal para entregarme ese crucigrama. ¿Y por qué digo fatal? Porque si no me lo entregan el viernes tienen un 2. Tienen tiempo más, tuvieron 2 semanas extra a lo que tenían que entregar. ¿Cómo? Oh, gracias. ¿Gabriel? No. Chiquillos, el crucigrama sin descuento de notas, sin nada. Sí, háganlo. ¿Sí? ¿Ya? Chiquillos, por otro lado, no sé si ya recibieron el calendario de evaluaciones. Nuestra prueba quedó muy para fin de mes por una razón importante, y era el hecho de que no sabía si iba a poder recuperar la clase de la semana pasada. Así que Martín, Soto y González, los dos. Vega, perdón. Vega y Martín, guarda el teléfono, te lo voy a quitar. Estoy hablando súper en serio. Claro, quedó para el. De hecho, por lo que veo, junto a la prueba de matemática, es la última evaluación que tienen del año. Tíos, el trabajo de física va a ser una. No quiero llamarlo prueba en pareja porque prueba no es. Sino que va a ser un trabajo de aplicación de conceptos donde les voy a hacer una pregunta, varias preguntas sobre lo que hemos visto y vamos a ver estas próximas clases que quedan, sobre terremotos y ondas sísmicas. Sí, ese trabajo, chiquillos, pueden hacerlo individual, en parejas con alguien de este curso o en parejas con alguien del otro curso. ¿Ya? Con la condición de que cuando me entreguen ese trabajo, coloquen de quién curso cada uno. Ayúdenme también, chiquillos, a que la revisión sea más rápida. ¿Ya? Por ende, va a haber un único. Espera que vuelva tu compañero. Va a haber una única entrega y se la vayan anotando. ¿Qué buen colorón sacaste el hoy? ¿Qué buen colorón te sacaste el hoy? ¿El trabajo individual? Es individual en parejas entre ustedes o en parejas con alguien del otro curso. ¿Ya? ¿Cómo? No sé, yo creo que... No, el Diego lo voy a obligar a trabajar solo para que nadie quiera trabajar con él. No voy a hacer ningún comentario. Ya, chiquillos. Para eso tenemos que seguir viendo la materia y vamos a continuar con lo que después le digo. Sí. ¿Cómo? ¿Solo porque me gustó tu color de blanco? Ya. Deja de hacerme la pata. Ya. Chiquillos, tenemos que continuar. La semana antepasada estuvimos viendo acerca de el modelo que explica cómo se formó la Tierra, las capas de la Tierra y por qué los continentes están separados como están. Esa misma teoría, chiquillos,
que explica cómo los continentes se separaron para formar los continentes actualmente, esta teoría de la deriva continental, también explica por qué la Tierra, la superficie terrestre y la corteza terrestre está fragmentada en distintas placas, que son nuestras placas tectónicas. El día de hoy nos vamos a dedicar justamente a explicar eso, qué son las placas tectónicas, cómo se dividen las placas en la Tierra y cómo se chocan o se mueven entre sí las placas, para que con eso la próxima semana podamos descubrir cómo se generan los terremotos. Chiquillos, un detalle, un dato como curioso. El español es el único idioma en donde la palabra sismo y terremoto se puede diferenciar por cuestiones del idioma. Porque usted, en otro país, ya sea en inglés, en chino, en francés, etcétera, solo existe la palabra terremoto. Por eso, el sismo como definición no existe, es lo mismo. Entonces, por eso de repente en otros países, cuando ustedes traducen las noticias, no sé, Estados Unidos dice, terremoto grado 4. Y uno dice, ¿terremoto 4? ¿Por qué? Porque earthquake es la única palabra que manejan los ingleses, los hablantes ingleses, para sismo. Pero se entiende la idea. Entonces vamos a entender, chiquillos, esas características. Vamos a hacer una actividad para iniciar de hacer ahora. Definimos los conceptos nuevos. Analizamos nuestro entorno a partir de esto. Y vamos con nuestro ticket de salida. Silencio ahí atrás. Chiquillos, hay suficiente ruido afuera para que sigan aportando ustedes ruido acá. El objetivo de la clase, chiquillos, va a ser reconocer las placas tectónicas, sus características y cómo estas características podrían eventualmente generar un sismo. Seamos optimistas, no digamos, siempre todo va a ser un terremoto. No. ¿Ya? Así que, Martín, Vega, ya pues. Sigue hablando gente de atrás. Ya pues. Entonces, vamos a reconocer cuáles son, qué las formaron y cómo se clasifican el movimiento, el choque que tienen las placas tectónicas. Y vamos a reconocer también, chiquillos, que la mayoría, un gran porcentaje de los sismos que se sienten o terremotos que se producen son por un tipo de movimiento de placa. Y que por lo demás genera un movimiento sísmico muy particular y que también lo permite diferenciar de otros. Esa parte de cómo se mueve la Tierra cuando tiembla, lo vamos a ver la próxima semana. Porque como bien se deben dar cuenta, a veces los movimientos de los temblores no son iguales. A veces son un zamarreo, como una agitación, o a veces se siente como que es como ondulatorio. A veces el sismo hace más ruido, a veces hace menos. No lo sentí, así que no sé. 10 de noviembre. Bien. ¿Cuál va a ser nuestra actividad de hacer ahora? Y quiero escucharlos, los que querían en su casa, chiquillos, y acá quiero escucharlos también. ¿Por qué Chile, chiquillos, se considera un país sísmico? ¿Qué es lo que las noticias siempre hablan cuando hay un temblor fuerte o cuando viene un terremoto? Acá, como prediciendo los terremotos, siempre dicen, pero la gente debe entender que Chile es un país sísmico por bla, bla, bla. ¿Alguien sabe qué hace que Chile sea un país sísmico? Las placas. Estamos abajo, dice una placa tectónica. Chicos, en su casa, o arriba, dicen, abajo o arriba. Que hay muchas fallas que producen sismos, como la de San Ramón. Vamos a ir aclarando. Ellos en la casa, ¿por qué creen que Chile es un país sísmico? Porque hay muchas montañas. Porque con la geografía y saca el Renato, puede ser también. La falla es una ruptura de una placa adentro de ella. Lo vamos a explicar la otra semana.
Chiquillos, ¿Cómo se puede romper eso? ¿Cómo puede llegar al punto de que se rompa? pues constantes movimientos, por no contestar. Ya, su compañero dice algo también cierto. No estamos en una placa, estamos, bueno, técnicamente sí, pero estamos como justo en el choque de dos. En la del Pacífico y la que estamos nosotros. Efectivamente, Chile es un país sísmico, siendo que todo el planeta está lleno de placas, porque estamos justo en un punto donde pues, se encuentran las placas y interactúan físicamente entre sí. Argentina no es un país sísmico porque ellos no están en un borde. O sea, en Argentina igual tiembla. Pero muy rara vez. Argentina está dentro, ahí podemos decir que está dentro de una placa. No toca con nadie. Pero, por ejemplo, países como Chile, Japón, por ejemplo, que también es muy sísmico, están justo en un borde. Y vamos a entender hoy día por qué el estar, para bien o para mal, en ese borde de placa, hace que Chile sea un país tan sísmico como lo conocemos. Matías, ya, los de atrás. Esta es la típica imagen, típica que usted puede buscar en internet, puede buscar en un libro de geografía, sobre las placas. Parece que fueron como un rompecabezas lo más asimétrico posible, porque hay piezas más grandes, hay piezas más chiquititas, etc. Pero todas las placas tectónicas calzan como si fueran un rompecabezas completo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la litosfera, que es la corteza terrestre en la parte de arriba de la Tierra, debido a la deriva continental, lo que explicábamos el otro día, ha ido fragmentándose por los constantes movimientos de la Tierra en placas. Es decir, la corteza terrestre se parte como si usted partiera una papa frita o algo delgado. Usted lo parte y se va a fragmentar en distintos trozos porque le aplicó una fuerza. Los distintos movimientos, las distintas fuerzas que han ido estabilizando la Tierra han roto, quebrado la litosfera en estas placas. Como la Tierra es dinámica, siempre se mueve, estas placas van a ir moviéndose entre sí y como están todas pegadas, en los lugares donde se encuentran dos, se van a chocar. Es inevitable, porque como todo está junto, es inevitable que yo me choque con otro. Seguidos, la litosfera, como bien dije, es la capa sólida de la parte de arriba de la Tierra. Esta no es una sola pieza, como les dije, la corteza terrestre no es una pieza entera, sino que más bien es un gran rompecabezas fragmentado en distintas placas tectónicas. Placas se refieren a los trozos de la corteza terrestre que dividen la corteza en distintas partes. Estas placas, chiquillos, se pueden clasificar según la ubicación en la que estén y sobre quién están. Si la placa tectónica solo abarca el océano, es una placa oceánica. Si la placa tectónica solo está sobre los continentes, es una placa continental. Si una placa tiene una parte sobre el océano y la otra sobre el continente, se le llama placa mixta. ¿Como la playa? Claro, la placa de Nazca, que es la placa en que estamos nosotros, colindante al lado de del Pacífico, es una placa mixta, porque parte de la placa está sobre el continente americano y la otra está en el océano, la otra mitad está en el océano Atlántico. No recuerdo una placa continental ahora, sigo el mapa, les puedo decir un al tiro, pero hay placas que no tocan el mar. ¿Por qué es importante esto? Porque como vimos la otra vez, la corteza terrestre, dependiendo de donde esté, puede ser más gruesa que otra. La corteza que está sobre el mar es más gruesa que la corteza que está en el continente. Y eso va a dar diferencias de grosor y de densidad. Acá está claro. Entonces, dependiendo de dónde esté la placa continental, va a ser qué tan gruesa sea y qué tan densa sea. Y eso va a también generar efectos en cómo chocan y cómo se mueven las placas. Guarden el teléfono de atrás.
Pero ¿qué pasa si cuando se conectan los bloques? O sea, ¿se mantendría la misma placa o sería diferente? Se mantendrían pero chocarían. ¿De qué manera? Vamos a ver ahora, pues. ¿Cómo se conectan los mares? La energía. O tomar apuntes de la idea importante, después por último pueden verlo cuando vean suba la clase. Un dato importante, por el teléfono, por favor. Un dato importante de las placas tectónicas, que igual creo que está en la otra diapo, es que las placas, como bien dije delante, se están moviendo de manera constante. Y se dice que las placas tectónicas se están moviendo alrededor de 1 a 10 centímetros por año. Es decir, suena súper poco, pero piensen el tamaño que tienen las placas. Cuidado. Lo lento que se mueven las placas tectónicas, chiquillos, provoca que se vaya acumulando energía en las esquinas, en los bordes. Porque es como que estuviera como apretado y no lo pudiéramos, es como un nudo que no podemos desatar. Como que se aprieta y como que cuesta mucho sacarlo. Pero cuando logre desatarlo, como ¡pam!, se abre súper violento. Lo mismo pasa con las placas tectónicas. Cuando la energía o el movimiento de las placas es un poco más violento que de costumbre y se mueven más que 10 centímetros, por ejemplo, se libera energía de manera más violenta, provocando los sismos. Si mal no recuerdo, el terremoto de 2010 movió las placas se movieron alrededor de como 20 centímetros en el momento del sismo. O sea, la liberación fue igual súper violenta, pero ya supera el promedio anual. Mensualmente sería como menos de 3 milímetros, pero anualmente se mueven entre 1 a 10 centímetros. La nada. Y van liberando la energía de a poco y esa energía no es tan perceptible. Pero cuando los sismos se provocan es porque la energía que se liberó fue un poco más fuerte porque la placa se movió un poquito más rápido de lo que debería moverse. No lo recuerdo, voy a investigarlo porque sería interesante saber cuánto se movió las placas cuando fue el terremoto de Valdivia, que fue el más fuerte. Creo que alrededor de entre 15 a 20 centímetros. Igual fue harto. No, en el momento del sismo. Eso hizo que las placas se movieran en total como 30. Eso provocó que el movimiento... De hecho, el terremoto de 2010 alteró el movimiento de las placas, fue tan intenso que alteró la rotación terrestre, acortó el día. El terremoto del 2010 acortó en micronésimas de segundo el día, pero lo acortó. Para que un terremoto acorte el giro de la Tierra, imagínense lo intenso que fue. ¿Por qué lo tuvo? Porque el movimiento sísmico literalmente hizo que la Tierra se frenara. Pero imagínense que para que se haya frenado, aunque sea una micronésima de segundo, considerando el tamaño de la Tierra, para que la Tierra se haya frenado un poquitito, es porque el terremoto fue, como diría la Luli, fuerte. Imagínense cómo fue el de 2011, que fue el año después en Japón. También frenó la Tierra un poquito más. ¿Cuántas más o menos, cuántas veces se movería cada placa por un año? El Félix da una pregunta súper buena que dice, ¿cuánto se movería cada placa al año? Todas las placas se están moviendo. Todas. Siempre se están moviendo. Y eso es un promedio porque es un estimado. Porque teóricamente la Tierra siempre se está moviendo y siempre está liberando energía. Pero cuando esa liberación de energía es un poco más rápida y un poco más violenta, percibimos el sismo. Si usted ve un sismógrafo, siempre está así. Y cuando hay un sismo, hace eso, ¿cierto? Porque en todo momento está sintiendo el movimiento de la Tierra. Pero es tan imperceptible que no pasa nada para nosotros. O sea, estamos sintiendo como terremoto, pero tan seguro que no se Sí, siente. sí, se dice que la Tierra está constantemente expuesta a microterremotos. Pero como son micro, son imperceptibles. De hecho, un ejercicio fácil es meterse a la página de sismología de Chile y va a ver que todo el día dice un temblor grado 2, 2, 2, 2. Pero ¿alguien siente un temblor grado 2? No. El sismógrafo sí, nosotros no.
Ni siquiera. Esto es como que muevan. Entonces, como dice ahí, actualmente se sabe que las placas tectónicas se mueven con una velocidad que va entre los 1 a 10 centímetros al año. O sea, eso se mueve en un año. O sea, no es nada. En un sismo de alta intensidad, chiquillos, la liberación de energía es más rápida, un poquito más intensa porque hay un movimiento un poquitito más rápido de lo que va normal. Imagínense, por dar ejemplo bien exagerado, que imagínense diariamente, un ejemplo exagerado, la Tierra se mueve, la placa tectónica de Chile, con la que está en las dos de Chile, se mueve 1 centímetro diario. Por dar un ejemplo exagerado, porque no es así. Cuando hay un temblor, la placa de ese día, en vez de moverse 1, se movió 1,2 centímetros. Es súper nada, pero al ser ese, aunque sea un poquitito, al ser un poco más que lo que se mueve normalmente, provoca que sintamos ese movimiento. Porque como la Tierra está equilibrada, no lo sentimos. Por un lápiz, por una revista, no hay un lápiz. Las malas, Nada. los lápices de lo que se Miren, la placa euroasiática, la acá arriba, teóricamente se considera una placa continental. Si bien tiene un pedazo de placa en el mar, es tan poco que no se considera. Entonces la placa, la verde, es una placa continental. La placa norteamericana también se considera una placa continental porque es tan poco el océano que cubre que no se considera. Pero, por ejemplo, la placa del Pacífico está dentro sobre el mar. La placa sudamericana es mixta porque es prácticamente la misma cantidad de océano que de continente. Y así. Fíjense, si se fijan en la imagen, diría, por favor. En los bordes de las placas hay flechitas. ¿Los ven? Esas flechitas, como dice bien el Gabriel, son hacia dónde se están moviendo las placas entre sí. Hay placas, como la nuestra, en donde, como por ejemplo, a ver, una que se vea mejor. Acá, la que está entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, que las flechas están así. ¿Sí? Las placas están chocando entre sí. Hay otras, como la que está entre la placa Antártida, que no alcanza a decir su nombre ahí, y la del Pacífico, que se están separando. Y hay otras, como la que está, el otro día la vi, ¿dónde está? Acá. Entre la placa de Cocos y la placa del Caribe, fíjense que las flechas están así. Entonces, las placas tectónicas se pueden mover de 3 maneras distintas. Se separan, se chocan o se deslizan. Las tres, pero un gatito feliz, las tres generan sismos. Pero el efecto es distinto. Feliz. ¿Cómo es en el mar? Cuando hay terremotos en el mar, deben de haber más baratos que vayan, por decirlo así, estimulando cuando hay temblores como en el mar. Sí, hay sensores submarinos en el fondo del mar. Entonces veamos esto. Los tipos de borde. Porque el tipo de borde va a explicar cómo chocan las placas y cómo se generan temblores. Los bordes divergentes o también se les llaman, otra la palabra que tuve el otro día, separados o disjuntos. ¿Qué pasa? Y esto es súper común en el océano. Las placas que están ahí se separan y literalmente entre ambas placas queda un espacio vacío. Desde el fondo de la Tierra emerge el magma hacia el espacio vacío como para rellenar ese espacio y por la temperatura del mar ese magma se va a enfriar y va a generar corteza nueva. Es decir, cuando las placas se separan, sube el magma, se enfría, se genera nueva corteza. Se separa,
sube el magma, se enfría, se genera corteza. Cuando las placas se separan muy violentamente, hay temblores donde se siente este ascenso. Voy a tratar de buscar una imagen, pero si se fijan, chiquillos, no sé si se alcanza a notar, que pareciera que el mar tiene como estrías. ¿Cierto? Una forma de comprobar que estas placas se separaron y formaron lo que señalé recién, es porque cuando se seca el magma, se seca el material magmático sobre la superficie del mar, se enfría y se deja como una cicatriz, como una marca de que por aquí se enfrió el magma. Entonces, los grandes océanos del mundo, si se sacan fotografías en alta resolución, desde arriba, uno puede ver fácilmente estas líneas. Está lleno de líneas el mar. ¿Por qué? Porque eso muestra que las placas se separaron, subió el magma y se generó nueva corteza. Y las líneas son como las cicatrices que dejó esa formación del magma. Entonces, las placas tectónicas se pueden separar, sube el magma, se seca. Este borde, como quien dice, es común en los océanos. En la separación de dos océanos que tienen esta placa generan este movimiento. Ay, perdón. ¿Dónde hay mucho de esto? En el océano Pacífico, hacia Asia, literalmente. Hacia Japón, hacia China, ese lado de la corteza oceánica de la corteza de la placa del Pacífico genera mucho esto. Es muy común ver en esa parte del océano esas como cicatrices, como estrías, que demuestran que se generó nuevo suelo oceánico. Pero, ¿qué pasa cuando usted, el ejemplo de cuando cayó el meteorito aquí? Ahí mueve todas las placas del planeta. Dependiendo del tamaño del meteorito, puede generar una ruptura. Pero más que mover las placas, la liberación de la energía del meteorito puede hacer un temblor. Pues entonces como del porte de la mesa, por así decirlo, sería como un movimiento... No podría incluso no hacer nada, podría ser un movimiento súper local. Tendría que ser como el porte de una casa grande. Claro. Pero tampoco le afectaría a las placas. En el caso del borde convergente o el borde de hundimiento, aquí las placas, en vez de separarse, se chocan entre sí. Y una se va a hundir por debajo de la otra. Va a generar lo que en física se llama subducción. O, en buen chileno, hundimiento. La placa más pesada, la más densa, se va a hundir por debajo de la más liviana. Y cuando se hunde, va a empezar a levantar la placa que está debajo, sobre ella. Es como que uno se meta por debajo, es como que uno se meta por debajo de las sábanas y las sábanas se elevan. Este borde es el que tenemos nosotros en Chile. La placa del Pacífico se hunde por debajo de la placa de Nazca, porque la placa de Nazca, pero la sudamericana, es más liviana que la placa del océano. Por ende, la placa tectónica, cuando choca con la otra, se va a hundir. ¿Qué va a generar ese hundimiento? Que cuando se vaya hundiendo, las placas se van a ir chocando y eso va a liberar energía en forma de sismo. Y además, el hecho de que cuando la placa que se hundió levante la otra, como el ejemplo de la sábana, si levanta la corteza, va a generar que la corteza se levante y se eleve, generando volcanes y cordilleras. Las grandes extensiones de cordilleras que tenemos en el planeta fueron provocadas en su gran mayoría porque una placa se hundió bajo la otra y levantó la tierra, elevándola de tal manera que se formaban los cerros. Nuestra cordillera de los Andes es producto de eso. La corteza terrestre se levantó cuando llegó la corteza del Pacífico. Y se hundió la corteza del Pacífico. Entonces, la de antes permitía formar más océanos. La de ahora, pensemos que todas forman temblores en realidad, la de antes, la que se separan, genera más océanos. La de ahora, cuando se hunden, va a generar cordilleras y volcanes. O sea, toda elevación de altura. Elevación de altura es como lo mismo. Pero grandes elevaciones de la Tierra
en altura. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí. No debemos olvidar, y no lo olviden, que en todo momento estas placas se están moviendo y que ese movimiento va a generar los sismos. Martín. Entonces, es posible que se dividiera porque las placas estaban demasiado. Claro, la placa del océano, la placa pacífica, se hundió debajo de la sudamericana y cuando se fue hundiendo, se movió así como que dicen que el terremoto, por ejemplo, de 2010, dice que cuando la placa del Pacífico llegó acá, hizo como esto. Y ese movimiento liberó toda la energía del temblor. ¿Y por qué hubo tsunami con ese terremoto? La corteza oceánica se hundió tan rápido que el mar hizo esto. Esto hizo el océano como la corteza oceánica. La placa se hundió tan rápido, el océano se hizo bien exagerado, el océano hizo un efecto que hizo así. Se hundió y se levantó. Y eso generó las olas del tsunami. Por eso que cuando hay como tsunami, hay hartos peces. Sí, por eso cuando hay tsunami el océano se recoge. Porque baja el nivel del mar porque el océano se hundió. Y luego por eso violentamente vuelve a subir porque el océano recupera su altura original. Violentamente, pero lo recupera. En el mismo hay una simulación del tsunami. Voy a ver si puedo ir uno de estos días solo porque no sé qué. Sí. Ay, que fue Coquimbo. Estaba el cerro y nosotros habíamos parado de entrar. ¿Y tú sentiste ese? Sí. McDonald's, estábamos llegando a la playa. Y justo como que se empieza a mover la camioneta y yo le digo, papi, papá, ¿quién está jugando? Y después veo para el lado y estaban todos los autos. Sí. Yo era como de golpe así, se movía como si fuera una flor. Sí, porque ese movimiento fue... La próxima semana vamos a explicar que hay temblores que son ondulatorios y los otros son de sacudida, que se llama. Profe, pero los temblores, por ejemplo, ¿cuál es más fuerte, lo de las placas tectónicas que se chocan o la que se hunde? El Renato pregunta qué tipo de terremoto es más fuerte, cuando se chocan así o cuando se hunden. Cuando se hunden. Definitivamente, chiquillos, para todos, las placas cuando se hunden, silencio. Cuando la placa se hunde, libera mucho más energía, porque levanta y mueve más corteza terrestre. ¿Ya? Chiquillos, y para terminar, rapidito, los bordes deslizantes, que son súper poco comunes. En estos, las placas en vez de no se separan, no se chocan ni se hunden, sino que hacen esto. Es como si hicieran esto. Cuando hacen este movimiento, usted con la mano cuando hace esto siente calor, ¿cierto? Cuando las placas hacen esto, en vez de liberar calor, liberan energía. Y entre más fuerte usted lo haga, va a liberar más energía. Piensen en los fósforos. Usted lo hace fuerte, libera suficiente energía como para que el fósforo se prenda. Lo mismo con estas placas. Si el deslizamiento de las placas es muy rápido, esto va a generar la energía suficiente como para generar un sismo. Bien, con estas preguntas, con esto que vimos, ¿queda más claro por qué Chile es un país sísmico? ¿Se entiende más por qué es tan especial nuestro país en cuanto a eso? Que lo podemos ver en el ticket de salida. Entonces, dejar claro, Renato, para cerrar, 3 cosas. Las placas siempre se están moviendo en cualquiera de estas 3 variedades. La segunda, la que era de hundimiento, es la que más se ve en el planeta y la que genera más terremotos. Y Chile tiene este tipo de placas que se hunden. Alrededor del 90% de los terremotos a nivel mundial son por ese tipo de choque, donde una placa se hunde bajo la otra. ¿Por qué? Porque son los bordes y los choques que más existen. Es por estadística. Si hay más, puede que haya más. Entonces, en su casa de acá, ¿quedó claro? Ahora que entendimos, chiquillos, cómo se mueven las placas, ya estamos en condiciones la próxima semana para entender cómo se generan los sismos.
vamos a entender la liberación de energía, lo que es el epicentro y el hipocentro, y vamos a entender las escalas de Mercalli y la escala de Richter, que definen los grados y la percepción del sismo. Cuánto se movió y cuánto sentí. Y después vamos a entender, la última cosa que vamos a ver las 2 semanas más va a ser cómo se mueve la Tierra con los temblores. Así que eso, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá. Los que están en la casa, espero que estén súper bien. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden que tienen hasta el viernes los que faltan para entregar el crucigrama. Así que estén bien, chiquillos, nos vemos. ¿Quién está? No, ya se salió. Chao, chiquillos.